Bienvenida. Presidente Maduro afirmó que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, puede coordinar con Cancillería una visita a Venezuela. Responsabilidad mundial. Consejo de Derechos Humanos aprobó con 23 votos a favor resolución sobre Venezuela. Escalada. Embajador Jorge Valero condenó resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que exhorta al país a aceptar ayuda humanitaria internacional. Hechos sin precedentes. Presidente de Colombia, Iván Duque, aplaudió alcances logrados en la Asamblea General de la ONU sobre Venezuela. En marcha, almirante en jefe Remigio Ceballos anunció la activación de la operación estratégica combinada de lucha contra las amenazas a la nación y delitos transfronterizos. Falsas expectativas. Gobernadora Lady Gómez considera ingenuo creer que una potencia extranjera solucionará los problemas de Venezuela. Protección obrera. Ministro Eduardo Piñate evaluó el plan de ahorro en oro impulsado por el gobierno. Confiscación. Autoridades mexicanas decomisaron 41 propiedades. Exgobernador de Veracruz condenado a 9 años por corrupción. Polémica. Meghan Markle rompe con el protocolo de la realeza. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, 6:30 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Gregorio Rojas, Yoheis Adrián, estamos listos como todas las mañanas para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Hoy lo hacemos desde el estado Táchira. Allí Mariné Glot nos cuenta que fue activado un plan de contingencia en la entidad andina debido a la falta de combustible. Así es. Adelante, Mariné. Buenos días. Te escuchamos. Cuéntanos. Hola, buenos días. Autoridades del Hospital Central de San Cristóbal en el estado Táchira activaron un plan de contingencia debido a la afectación del personal por desabastecimiento de combustible. La dificultad para surtir y la falta de unidades de transporte público han condicionado la atención de distintas áreas del hospital porque el personal no logra llegar a su lugar de trabajo. El plan de contingencia consiste en atender solo sumas emergencias en cada área, hasta que se normalice el abastecimiento de combustible en el estado. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Mariné. Y nuestro compañero Alexis Abreu desde el estado Monagas nos reporta sobre los ascensos realizados a los cuerpos de seguridad en esa entidad. Buenos días, Alexis, te escuchamos. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas, específicamente en la ciudad de Maturín, donde se realizó el proceso de asistencia técnica para los ascensos policiales ordinarios del año 2019. En esta asistencia técnica participaron 6 mesas de trabajo que están conformadas por diferentes cuerpos de seguridad. Cabe resaltar que durante este encuentro estuvieron presentes los directores de las policías representadas por Monagas, Anzoátegui, Bolívar y del Tamacuro. El objetivo principal es instruir a los comandantes de los ascensos 2018 para que no se presenten las fallas en los ascensos policiales ordinarios para el año 2019. Desde el estado Monagas, en la Cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Gracias, Alexis. En Cojedes, la gobernadora Margal Godou hizo entregas habitacionales a los damnificados que dejaron las lluvias del pasado mes de agosto. Nuestro compañero Héctor González nos amplía. Buenos días. Amanecemos en el municipio de Tinaquillo para informar que 13 familias afectadas por las lluvias de agosto pasado recibieron viviendas. Autoridades del gobierno regional hicieron entrega específicamente en el urbanismo Los Naranjos. La gobernadora Margal Godoy informó que las casas fueron entregadas y equipadas con cocina, nevera y camas. En el mismo orden de ideas, Godoy comentó que en los próximos días esperan hacer entregas a nuevas familias del total de 83 que sufrieron afectaciones. Beneficiarios expresaron su agradecimiento al gobierno regional por todo el apoyo y por responder de manera rápida a la contingencia presentada. Desde el estado Cojedes, Héctor González, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Héctor, y finalizamos nuestro recorrido informativo con información sobre la intervención del mercado de las pulgas en el estado Zulia. Y la Feria Capriña Ovina 2018 a realizarse en Yaracuy. Nuestros corresponsales Yanni Soto y Joel Vargas nos presentan la información. Buenos días, adelante.
Buenos días. En Zulia, tras la intervención del mercado de las pulgas por parte del gobierno regional, la alcaldía del municipio de Maracaibo y la Fuerza Armada Nacional, más de 700 funcionarios permanecen en la zona mientras comerciantes se ponen a derecho con las autoridades y agilizan los procesos administrativos para que puedan reabrir en los próximos días. El alcalde de la capital zuliana, Willy Casanova, informó que más de 500 estructuras improvisadas para la venta fueron removidas para recuperar los espacios. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Amanecemos en el Parque Severiano Jiménez con la inauguración de la segunda Feria Ovina Caprina acá en esta entidad, con la finalidad de que los expositores puedan exponer todo lo que es la producción de cabra y ovejos en el territorio yaracuyano. En el estado ya se encuentran más de 36 apriscos donde se produce y reproducen las cabras y los ovejos, además de lo que es la producción de alimentos, tanto como de carne como lácteo y sus derivados. El gobernador Julio León Heredia manifestó que en esta exposición la intención es que la producción de esta carne, de estos lácteos, sea para el beneficio y consumo de los yaracuyanos y en un futuro pueda estar distribuido en todo el país. El estado de Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Joel. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que estaría dispuesto a recibir en Venezuela a la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Presidenta Bachelet y la alta comisionada coordine con la Cancillería. Cuando quiera ir a Venezuela siempre es bienvenida. Al salir de un encuentro sostenido con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el primer mandatario nacional también reiteró su disposición de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si algún día se presentara la oportunidad de una reunión, una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, yo estoy listo, preparado y dispuesto. Y llevaría allí a esa mesa de conversación toda la verdad de nuestra patria. Creo una agenda abierta. Y creo que sería para bien. Yo estoy seguro que si Donald Trump y yo nos vemos cara a cara como tú y yo, estoy seguro que sería para bien. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la primera resolución de su historia sobre Venezuela e instó al gobierno nacional a aceptar la ayuda humanitaria que ha ofrecido a la comunidad internacional para paliar la crisis que aqueja al país. 23 países votaron a favor de la resolución, 7 se manifestaron en contra y otros 17 se abstuvieron. El documento promovido por el Grupo de Lima asegura que se evidencia que la falta de alimentos, fármacos y suministros médicos ha originado el éxodo masivo de venezolanos, muchos de ellos con problemas de nutrición y enfermedades que ya habían sido erradicadas en el continente americano. Por tal motivo, se exige al Ejecutivo venezolano permita a la brevedad posible el ingreso de ayuda humanitaria al país. De igual forma, se solicitó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que prepare un nuevo informe sobre la situación en Venezuela para ser presentado en junio de 2019. El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la resolución del Consejo de Derechos Humanos que impulsa una ayuda humanitaria internacional para la nación. Valero denunció a los 23 países que promovieron la resolución de ser instrumentos de Estados Unidos e Israel en contra de Venezuela. Consideró el accionar de la misma como el comienzo de una escalada intervencionista que a su juicio busca derrocar al gobierno nacional estableciendo un mecanismo de tutelaje extranjero. Aseveró que Venezuela sufre de amenazas de invasión coercitivas. Destacó que la nación seguirá protegiendo a través del plan Vuelta a la Patria a los venezolanos que padezcan de xenofobia en los países a donde han migrado. El presidente de Colombia, Iván Duque, aplaudió los alcances logrados en la Asamblea General de la ONU sobre Venezuela y destacó que la cita ha servido para dar cuenta del impacto de la crisis migratoria y humanitaria en la nación. Desde Nueva York, Duque señaló que la denuncia presentada por 6 países de la región ante la Corte Penal Internacional demuestra que el mundo está utilizando las herramientas de la diplomacia y el derecho para intentar solventar la situación venezolana. Yo creo que es un hecho sin precedentes, es sin precedentes en la región. Celebro que 6 países, donde también se incluyó la firma del primer ministro del Canadá, hayamos avanzado en la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Eso muestra que a través de los canales diplomáticos, institucionales y conforme al derecho internacional se puede ejercer la defensa de los derechos humanos. El mandatario colombiano reiteró su rechazo a una posible intervención militar en Venezuela. Hay quienes han especulado de soluciones militares. Yo he dicho públicamente que nosotros no estamos en ninguna acción belicista.
Yo creo que es más importante la presión diplomática internacional. Nosotros queremos, como lo dije en la Asamblea, actuar con fraternidad, pero ya ha llegado el momento de que esta situación sea elevada a una discusión global, como lo hicimos en la Asamblea. Duque además considera que Venezuela no puede ser garante de un eventual diálogo entre su gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, dio detalles sobre la operación estratégica combinada de lucha contra las amenazas a la nación y delitos transfronterizos puesta en marcha por el gobierno nacional. Indicó que la misma se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre. Nos encontramos ya en los preparativos, luego de la orden de nuestro comandante en jefe de dar inicio a esta gran operación, una operación que se ha venido realizando para la lucha contra los delitos transfronterizos, una operación de carácter estratégico. Se extiende hasta el 30 de septiembre en una primera fase y posteriormente en otras fases adicionales vamos a seguir trabajando en conjunto. Nosotros vamos a tener acá más de 30 aeronaves que van a estar participando, más de 100.000 hombres a nivel nacional específicamente para esta operación, porque acá vamos a tener un despliegue. Vamos a tener todo un despliegue en nuestra zona económica exclusiva, en las 4 zonas operativas de defensa integral marítimas e insulares. Asimismo, el almirante en jefe destacó que el norte de esta operación es focalizar los estados con mayor índice de contrabando y a su vez mejorar el orden interno en el país. Tiene también un profundo carácter de cooperación, el mantenimiento del orden interno, porque es para combatir simultáneamente que nosotros hacemos las operaciones. Vamos entonces a ir detectando algunos sitios donde ya tenemos informaciones previas de movimiento, de intento de contrabando, pistas clandestinas y otros elementos para tomar el control de esos espacios como lo hemos venido haciendo. También es una operación estratégica porque tenemos diferentes medios y sistemas de combate. En este caso, los sistemas de combate Sukhoi que pueden realizar bombardeos estratégicos, pueden realizar actividades de carácter estratégico en todo el territorio nacional. En este sentido, Ceballos resaltó que estas acciones buscan la paz de la nación, la restitución del orden y la legalidad en el marco del Plan Centinela, que contempla especialmente la vigilancia de los espacios fronterizos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió a la comunidad internacional esfuerzos para ayudar a resolver la crisis migratoria y humanitaria por la que atraviesa Venezuela. Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el mandatario chileno también pidió respaldo global para abordar las situaciones que enfrentan Nicaragua y Cuba. En los últimos años, más de 2 millones de venezolanos han debido abandonar su país. Necesitamos el sustento del sistema multilateral y especialmente de la Organización de Naciones Unidas. Creemos necesario que esta organización, a través del Consejo de Seguridad, aborde las crisis democráticas y humanitarias que afectan a estos países. Piñera afirmó que su nación realizará todo lo que esté a su alcance para ayudar a la población venezolana. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que su nación está lista para ser el facilitador en la búsqueda de soluciones a la crisis que atraviesa actualmente Venezuela. Durante su participación en un foro previo a su intervención en la Asamblea General de la ONU, el mandatario español aseveró que su gobierno puede aportar conocimientos para responder de forma eficaz a la crisis migratoria derivada de la situación sociopolítica que vive actualmente Venezuela, en la cual varios líderes latinoamericanos también están dispuestos a colaborar. Sánchez enfatizó que es imperante una salida a la crisis política venezolana y que está dispuesto a que su país sea el facilitador de un diálogo franco entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición. 6:42 de la mañana, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, más información. Continuamos. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, considera ingenuo creer que una potencia extranjera solucionará los problemas de Venezuela. Reiteró que la crisis que atraviesa el país se supera con trabajo. Nuestra compañera Marinette Glot nos trae los detalles. Para la gobernadora Lady Gómez es vital una concertación de la mayoría del pueblo venezolano para superar la crisis por la vía legítima. Reiteró que la situación país no se solventa con falsas expectativas ni con abuso de poder. Yo le digo a los radicales, ¿no? Que van a venir, que van a sacar. Bueno, yo ayer vi que Nicolás Maduro se montó en un avión y llegó a Nueva York. Eso tiene una lectura, ¿no? Dejen la flojera a los que andan pensando en pajaritos preñados y vayan a trabajar a los barrios.
Además, la mandataria regional criticó el despliegue de tropas en los espacios fronterizos del país. Hoy tenemos 108 familias afectadas por las lluvias que se generaron ayer y no hemos visto ninguna movilización de tropas de 100.000 militares para poder atender las condiciones de emergencia en las que quedaron ayer las 108 familias de la zona metropolitana del estado y no apareció nadie, ¿no? Ni en la frontera, ni en la zona metropolitana, ni en el municipio Torbes, ni en los más de 8 barrios de San Cristóbal que fueron atendidos en condiciones de emergencia. Las declaraciones fueron ofrecidas a propósito de una jornada médico-social en la escuela Alicia Chacón de Sánchez del sector Santa Teresa del municipio San Cristóbal. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Ministerio Público continuar con la búsqueda y localización del ciudadano Asier Guridi Saloña, requerido por las autoridades españolas por la presunta comisión de delitos asociados al terrorismo. Al individuo de origen español se le solicita por estragos, daños y tenencias de artefactos con finalidad terrorista. La sentencia número 264 indica que primero debe localizarse al ciudadano para examinar y decidir la procedencia o no de la solicitud de extradición presentada por las autoridades del Reino de España. El Tribunal Supremo de Justicia informó que hasta los momentos no se tiene conocimiento del paradero de Asier Saloña en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. El diputado a la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, aseguró que la solicitud del presidente Nicolás Maduro en la ONU sobre una investigación del intento de magnicidio no se ajusta a la realidad social del país. Celebró que el organismo haya exigido que se permita la entrada inmediata de ayuda humanitaria. Esa solicitud está cargada de un doble discurso insoportable para Venezuela. Nosotros pedimos que se investigaran las muertes del año pasado en Venezuela, más de 100 muertes, y el gobierno no ha dado respuesta. Nosotros no queremos que ningún país venga a poner la planta de sus pies aquí en Venezuela, no nos interesa. No nos interesa eso. A nosotros lo que sí nos interesa es que las ayudas humanitarias de todos los países del mundo que puedan darle al pueblo venezolano que se está muriendo de hambre, a esa señora que no encuentra cómo comer, cómo darle a sus hijos, a esa señora, a ese señor de la tercera edad que no consigue las pastillas para la atención, a ese señor que se muere sencillamente porque no encuentra cómo curarse una enfermedad, que pueda haber el reconocimiento de esto y que la ayuda humanitaria llegue. El parlamentario aseguró que todo el discurso del presidente estuvo basado en engaños, complicando aún más la relación de Venezuela con la comunidad internacional. Exhortó al gobierno a reconocer sus errores. En Venezuela se violan los derechos humanos todos los días y se han violado derechos humanos a muchos ciudadanos, perseguidos políticamente, que han perdido no solo su vida, su libertad, su trabajo, su tierra, sus viviendas. Es decir, hay un mecanismo de persecución política que se ha instalado en Venezuela. Pero si Maduro quiere regularizar las relaciones, no solo con Estados Unidos, sino con el mundo, lo primero que tiene que hacer es devolverle a Venezuela su democracia y reconocer sus errores y trabajar para resolverlos con el pueblo venezolano. Márquez aseguró que la oposición está obligada a unirse para hallar soluciones a la crisis y por ello se ha desarrollado recientemente reuniones entre los partidos para intentar rescatar al movimiento. El ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, se reunió con representantes de distintas cajas de ahorro del país con el objetivo de evaluar el plan de ahorro en oro impulsado por el Ejecutivo Nacional. Aseguró que la medida busca proteger los ingresos económicos de la nación y la demanda de trabajadores. Lo que estamos planteando es que se abre la posibilidad, o el programa ha permitido una recuperación también de las cajas de ahorro, no solo en términos de su funcionamiento, no solo en términos de su fortaleza económica, financiera, sino también en su capacidad para responder a las demandas de los que son los usuarios de las cajas de ahorro, de los que son al final los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, sobre esa base es el planteamiento que estamos haciendo de incorporación con mucha fuerza de las cajas de ahorro a este Plan Nacional de Ahorro en Oro. Piñate indicó que las cajas de ahorro se fortalecerán mediante algunas propuestas que serán presentadas ante el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Constituyente. Luis Fuenmayor Toro, miembro de la Concertación por el Cambio, lamentó que el presidente Nicolás Maduro no abordara en la Organización de las Naciones Unidas los verdaderos problemas que afectan a los venezolanos y la vía para solucionarlos. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. En conferencia de prensa, Fuenmayor Toro considera que el mandatario venezolano debió plantear en el organismo internacional la posibilidad de un diálogo con factores internos en vez de priorizar la posibilidad de un encuentro con el presidente Donald Trump. En lugar de pedirle a las Naciones Unidas que se metiera en la investigación sobre el magnicidio frustrado
que se le hizo, ha debido pedirle a las Naciones Unidas que participaran activamente en el diálogo para ayudar a resolver la crisis económica venezolana, para ayudar a resolver la crisis sanitario-asistencial venezolana, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no se refirió a eso. Además, rechazó cualquier posibilidad de intervención militar en el país. A esta locura nos oponemos independientemente de que no la creamos inminente o que pueda ni siquiera llevarse a efecto. En el Bosque, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El Partido Socialista Unido de Venezuela repudió las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el gobierno nacional durante su intervención en la 73ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. A través de un comunicado, la organización política indica textualmente que la alocución del mandatario estadounidense en el organismo multilateral ratifica la política imperialista al no representar la voluntad de su pueblo por su agresividad. Para el PSUV, Trump irrespetó al gobierno de los Estados Unidos al procurar imponer el unilateralismo como doctrina política y dejar a un lado las bases filosóficas que dieron origen a la ONU. La misiva también defiende el diálogo como única vía de la diplomacia y el multilateralismo sin ningún tipo de imposición. La diputada a la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, aseguró que la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que se insta al gobierno de Venezuela a aceptar ayuda humanitaria, es obligado cumplimiento. Obviamente lo instan, una vez más, con la palabra instar a que permitan la ayuda humanitaria. Ya paso siguiente pues será una resolución que concrete, que operativice de qué manera se va a llevar a cabo esa ayuda humanitaria por parte de los estados de la ONU. La legisladora participó en un foro sobre la actual situación de la Asamblea Nacional realizado en la Universidad Católica Andrés Bello, donde denunció que se han dictado 71 sentencias judiciales en contra del Parlamento. El gobernador del estado, Falcón, sostuvo un encuentro regional con las estructuras CLAP en la región. Miembros de los comités locales de abastecimiento y producción de Falcón participaron junto al gobernador Víctor Clark en un encuentro para debatir temas estratégicos y operativos de esta organización. El primer mandatario regional ofreció los detalles de este encuentro de trabajo. Evaluar cómo está la distribución, informar el nuevo precio, por supuesto que también para octubre va a entrar en vigencia de la distribución de las cajas CLAP, seguir viendo el plan productivo por cada uno de los municipios, que además del abastecimiento podamos nosotros también mejorar la producción regional, informar el plan de carne que también el presidente ha aprobado para el Estado y por supuesto también ver el tema organizativo, la comunicación de la estructura de los CLAP. Mandatario regional, gobernar junto al pueblo organizado es una de las tareas fundamentales de los CLAP, por lo que la organización debe privar en cada comunidad del estado Falcón. Más de 11.000 compañeros y compañeras que forman parte de esta estructura de líderes de calle de nuestro estado Falcón. 2.100 comunidades que están también en cada uno de nuestros 25 municipios y con ellos gobernar. El gobernador enfatizó que las principales tareas a emprender por las estructuras de los CLAP a nivel regional son el perfeccionamiento de la organización y la comunicación nacional, regional, municipal y local. Momento de hacer una nueva pausa. 6:54, ya regresamos con más. Seis y 59, el embajador de Sudáfrica en Venezuela, Joseph Nkosi, indicó que todos los países del mundo deben arreglar sus diferencias mediante el diálogo y la participación de sus habitantes. Nuestro compañero Wilmer Martínez nos amplía. El representante diplomático de la República de Sudáfrica en Venezuela, Joseph Nkosi, indicó que a propósito del conflicto que viven varios países en Latinoamérica, es importante que cada pueblo resuelva de manera directa y soberana sus problemas. Considera que los países hermanos pueden ayudar, aunque siempre la decisión deberá ser de los habitantes de cada nación. La posición de Naciones Unidas siempre ha sido que la soberanía de los países debe ser respetada y se debe tener la intervención de países en asuntos de los otros y dejar a los países resolver sus problemas de manera doméstica. Estas declaraciones las ofreció el embajador durante una visita a la ciudad de Barinas a propósito de un homenaje que le ofreció el gobierno regional a Sudáfrica. El vocero diplomático manifestó que mantiene la expectativa en lo que pueda dilucidarse en materia diplomática en las Naciones Unidas. Se espera que
que la respuesta sea siempre a favor de los pueblos. Desde el estado Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. Las autoridades mexicanas decomisaron 41 propiedades a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, condenado a 9 años por corrupción. Por otra parte, la Fiscalía informó que Duarte podría quedar libre en 3 años si se le conceden beneficios penitenciarios, de acuerdo con la información suministrada por el titular de Subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales. Felipe de Jesús Muñoz. Entre estas propiedades destacan 3 edificios en la adinerada zona de Santa Fe, en Ciudad de México, con un valor aproximado de 45 millones de pesos cada uno. Iniciamos nuestro recorrido internacional en México, donde la gestión del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador aceptó crear una comisión que investigue el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. La decisión fue tomada este jueves luego de que el mandatario electo se reuniera con los padres de las víctimas, quienes han señalado que por primera vez en 4 años tenían una esperanza. El encuentro tuvo lugar luego de cumplirse el 4º aniversario del secuestro de los estudiantes por parte de las autoridades presuntamente corruptas de la ciudad de Iguala. Según datos de la Fiscalía, los funcionarios entregaron los jóvenes a una pandilla de narcotraficantes que supuestamente los asesinaron y luego quemaron sus restos, los cuales hasta los momentos no han sido localizados, sino por algunos fragmentos de uno de los estudiantes. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el índice de la pobreza en Argentina se elevó al 27.3% de la población solo durante el primer semestre de este 2018. Este sería el 5º informe que realiza el INDEC desde la llegada del presidente Mauricio Macri al poder en 2015. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que le han afectado de manera personal las acusaciones de agresión sexual en torno a su candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Aseguró que los señalamientos se han convertido en un ajuste de cuentas nacional en relación al género y el consentimiento sexual. El presidente de Bolivia, Evo Morales, absolvió a 2 exmandatarios que enfrentan procesos legales para que sean sus acompañantes en La Haya. El jefe de Estado boliviano acudirá a la ciudad para escuchar el fallo de la Corte Internacional de Justicia en la demanda colocada contra Chile por una salida al mar para Bolivia. Y 7 personas fueron detenidas por la policía neerlandesa por presuntamente planear un gran ataque terrorista. Estas aprehensiones fueron realizadas en distintas ciudades de Países Bajos. Los sospechosos tienen edades comprendidas entre 21 y 34 años de edad. El presunto líder del grupo es un hombre oriundo de Irak, quien anteriormente, en 2017, fue condenado por tratar de unirse a la lucha yihadista. Amigos, 7:03 de la mañana, hacemos una pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Luis Romero, secretario general del Partido Avanzada Progresista. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como se anunció antes de la pausa, hoy nos acompaña en entrevista a Venevisión Luis Romero, secretario general nacional del Partido Avanzada Progresista. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Qué balance se puede hacer de la intervención del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea General de la ONU? Bueno, lo primero que habría que señalar es que estamos ante un hecho inédito. Ayer, 6 países pertenecientes al foro de la Asamblea General de las Naciones Unidas acusaron penalmente en la Corte Penal Internacional al gobierno de Venezuela. Eso no había ocurrido antes. De manera que presenciamos un hecho histórico. En la larga historia de la existencia de las Naciones Unidas no había ocurrido un hecho como ese. Y en segundo lugar, habría que destacar que el presidente Maduro hizo un esfuerzo por vender una realidad que no existe. Los medios de comunicación internacionales y la comunidad internacional en su conjunto conocen muy bien cuál es la situación venezolana, están al tanto de la crisis que los venezolanos estamos padeciendo, de manera que fue un ejercicio inútil el del presidente Maduro presentar a los responsables de la crisis venezolana como parte de la comunidad internacional, un país acosado por el colonialismo. En definitiva, a esta situación de crisis hemos llegado básicamente por la irresponsabilidad y la ineficiencia de un gobierno como el de Nicolás Maduro. Ahora, cuando se escucha la locución del presidente de la República, ¿qué opinión le merece? Bueno, como venezolano, yo lamento mucho que el país haya llegado a esta circunstancia. Me duele que Venezuela haya llegado a este nivel de deterioro y precariedad en el ámbito internacional, porque en definitiva todos los que hemos trabajado
por levantar a nuestro país, pues no podemos otra cosa que sentir vergüenza y una profunda tristeza. Ahora bien, si bien es cierto que la circunstancia que estamos padeciendo es una responsabilidad directa del gobierno de Nicolás Maduro, no es menos cierto que la solución no puede ser un nuevo error. Y esas propuestas que andan por allí circulando, convocando al abismo de la guerra, convocando al fantasma de una intervención extranjera, no sería otra cosa que prolongar la dramática situación e incluso empeorar la dramática situación del pueblo venezolano. Nosotros, desde Avanzada Progresista y desde la Concertación por el Cambio Ahora, hemos sostenido que es necesario un proceso de negociación con el gobierno, un proceso de negociación política, un proceso de negociación horizontal, plural, asistido por la comunidad internacional, en donde incluso la ONU pueda ser un actor involucrado que garantice que en un nuevo proceso de diálogo, de negociación y entendimiento, los acuerdos que allí se logren deban respetarse. No es el camino de la guerra, no es el camino de la invasión extranjera, no es el camino del golpe de Estado. Todos los golpes de Estado son malos, no hay golpes buenos, no hay golpes malos. De manera tal que hay que hacer mucho énfasis en que a esta situación hemos llegado por responsabilidad directa de este gobierno ineficiente, de este gobierno ineficaz, de este gobierno corrupto. Pero la solución no puede ser un nuevo error. La comunidad internacional debe encaminar sus esfuerzos hacia dónde, ¿es hacia el diálogo o hay otros mecanismos de presión también que pueda establecer sobre el gobierno? Bueno, existen medidas económicas para obligar a los países que se desvían de la ruta democrática. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque una cosa son las medidas en contra de funcionarios del gobierno y otra cosa son las medidas contra el país, que terminan perjudicando a la población. Y aquí de lo que se trata es de presionar al gobierno, no de castigar aún más a los venezolanos, que somos las principales víctimas del desempeño antidemocrático, del desempeño ineficaz, como ya he señalado, del gobierno de Nicolás Maduro. Hay otras, más allá de las económicas, por ejemplo, esta de las denuncias de los 6 países al gobierno de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, ¿puede derivar también en otras medidas similares? Bueno, el proceso de sustanciación de un expediente en la Corte Penal Internacional lleva sus tiempos. Los países que están haciendo la denuncia deben consignar las pruebas. Eso es un proceso muy largo y complejo. La crisis venezolana no espera, el hambre no espera. Nos corresponde a los políticos del centro democrático construir los espacios y presionar al gobierno para que se sienta a negociar, pero no para ganar tiempo y no para burlarse de los negociadores, para después salirse por el burladero de situaciones que ya conocemos. De lo que se trata es de poder abordar un proceso serio, un proceso consistente de negociación para pactar una salida, una transición negociada, una transición civilizada, una transición cuyo desideratum tiene que ser eminentemente electoral. Hablando precisamente de electoral, ¿están dispuestos a participar en las elecciones municipales el 9 de diciembre desde Avanzada Progresista? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros estamos ahorita en pleno proceso de estructuración de una propuesta para que las planchas y los candidatos que se presenten el próximo 9 de diciembre sean la expresión del liderazgo comunal, sean la expresión de los vecinos, de esa gente que está resistiendo allí al gobierno. Esos espacios no se pueden perder. Ustedes saben lo que implicaría que, por ejemplo, en el municipio Los Alias, donde el alcalde José Fernández es un excelente alcalde de oposición, pierda la mayoría en la Cámara Municipal. Bueno, eso va a implicar que a la vuelta de un mes o dos, esos concejales rojitos le van a destituir al alcalde. Esos espacios no se pueden perder. Hay que resistir en los espacios municipales, porque además, mientras más tardemos en reconstruir la mayoría electoral que nos permitió la victoria en el 2015, mientras más tardemos en volver a ejercer el músculo mayoritario que en este momento se expresa en más de 85% de rechazo del gobierno, mientras más tardemos en retomar la vía electoral, más largo será el camino para la regularización de la democracia en Venezuela. ¿Cómo se motiva a la gente para que vaya a votar? Bueno, eso forma parte del ejercicio de liderazgo. A los políticos nos corresponde articular, convocar, convencer, argumentar. Eso tiene que ver con el ejercicio intrínseco del liderazgo político. No puede ser que los políticos terminemos siendo esclavos de las redes. Las redes son una herramienta para la política, no pueden ser la política.
Y en el contacto directo con la gente, nada sustituye el verbo. Nosotros, por ejemplo, estamos adelantando un programa desde Avanzada Progresista que se llama Manos Solidarias. Estamos visitando las comunidades más golpeadas por la crisis y estamos entrando en contacto directo por la gente. Además, acabamos de venir de una agenda internacional. Estuvimos en España conversando con un partido que además es un partido de gobierno, que es el PSOE. Y estuvimos reunidos con el SPD alemán, que también es un partido de gobierno. Y debo decirte que en Europa, en los partidos progresistas, hay consenso en tanto que la salida para la crisis venezolana tiene que ser una salida negociada, una salida civilizada, una salida inevitablemente electoral. ¿Hay el liderazgo en la oposición para poder encauzar eso? Bueno, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Ahora, eso es parte de la dinámica política. No todo el tiempo uno tiene que decir lo que una mayoría eventual quiere escuchar. Uno corre el riesgo en muchas oportunidades de ser incomprendido. Lo acabamos de vivir el 20 de mayo. Nosotros salimos a recorrer el país con la candidatura de Falcón y lamentablemente se impuso un discurso abstencionista y se perdió una formidable oportunidad para haber desplazado a Maduro del poder. Lamentablemente, como ya dije, se impuso un discurso que además ofreció unas salidas que terminaron convirtiéndose en gas. ¿Dónde está la famosa intervención de la comunidad internacional que iba a resolver el problema venezolano después del 20 de mayo? Han pasado 4 meses del proceso electoral. Si hubiésemos ido a votar mayoritariamente, hoy sería otra la realidad del país. El presidente Maduro ha hablado de diálogo, gobierno y oposición, pero pareciera que antes de eso debería haber un diálogo en la oposición. ¿Están dadas las condiciones o se está abonando el terreno para que haya un diálogo en la oposición y tratar de encontrarse puntos de nuevo? Sí, por supuesto. Ya han ocurrido muchas reuniones con lo que llamamos el Centro Democrático. Ahora, es muy difícil compatibilizar agendas que son, en algunos casos, excluyentes y contradictorias. Nosotros no acompañamos ninguna salida de fuerza, no acompañamos atajos, no creemos en el golpe de Estado, mucho menos acompañaríamos bajo ninguna circunstancia una invasión extranjera a nuestro país. Y hay que decirlo, hay sectores de la oposición que promueven esa salida. Con esos sectores va a ser muy difícil entenderse, porque las diferencias son de fondo. Ahora, con todos los demás, creo que el camino está andado. Han habido muchas reuniones que no voy a mencionar aquí, porque muchas veces exponer y ventilar las cosas que hacen los políticos a los medios de comunicación terminan por agrietar los esfuerzos que se están haciendo. Ya han ocurrido reuniones, nosotros desde Avanzada Progresista lo vamos a continuar haciendo. El monseñor Baltasar Porras ha sido un gran eje en esta nueva reestructuración de la oposición del Centro Democrático y es importante que comprendamos que el Centro Democrático tiene que retomar la dirección de la política en Venezuela para volver a regresar a la senda de los triunfos electorales que nos llevó una política estratégica concertada. En el 2015 nosotros con estas mismas autoridades electorales logramos 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Hace menos de un año logramos el triunfo en 5 estados. En 5 estados la oposición obtuvo un triunfo, entre ellos el estado más importante, uno de los estados más importantes del país, que es el estado Zulia. Lo ocurrido después allí, bueno, eso pasará a la historia del absurdo en la historia contemporánea de Venezuela, pero en este momento, por ejemplo, los 4 gobernadores de oposición se han convertido en líderes de sus estados y allí están. Y los alcaldes de oposición, 28 alcaldes que en este momento tiene la oposición en ejercicio del poder, son líderes en sus comunidades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abandonar esos espacios. Mientras más tarde regresemos a la senda electoral, más largo será el camino del reencuentro con la democracia en Venezuela. Ya abordando el tema de la situación económica, estamos ya en una etapa donde va a empezar a implementarse el nuevo sistema de biopago para la compra de gasolina, para la recarga de gasolina de los vehículos. Ya estamos finaliza ya este fin de semana el primer mes completo con la implementación de las medidas económicas del gobierno nacional. Bueno, ¿hacia dónde va encaminado toda la situación económica del país? Bueno, allí están los resultados. Más inflación, más desempleo, la quiebra de una parte importante de la pequeña y mediana industria. Con respecto al sistema de biopago, eso es un sistema discriminatorio, porque el que no tenga el carnet de la patria no se beneficia de un precio determinado de la gasolina y el que sí lo tenga, sí. Aquí el único documento que debe determinar el ejercicio de la ciudadanía es la cédula de identidad, no el carnet de la patria. Pero el problema del gobierno es que no genera confianza y ningún programa de ajuste económico sin confianza y sobre todo sin financiamiento internacional puede dar buenos resultados. El gobierno lo que está haciendo es continuar la multiplicación del gasto público a través de la fábrica de dinero orgánico por el Banco Central. Eso indudablemente va a seguir empujando la inflación, va a seguir empujando el dólar. Esta economía está dolarizada, de facto. Aquí lo único que no está dolarizado es el salario de los trabajadores. Pero por lo demás, todos los precios de las mercancías en las calles están dolarizados. El referente es el dólar. Nosotros en la campaña electoral para las presidenciales, con la candidatura de Henry Falcón, presentamos un programa económico coherente.
Un programa económico que además se ha aplicado en otros países y que ha demostrado buenos resultados. Planteamos la dolarización del salario, como lo hicieron en Ecuador y en Panamá. Si este gobierno no se deja asesorar, si este gobierno no escucha las realidades, la situación del país va a empeorar y con ello va a empeorar la gobernabilidad del país. Y entonces cobrarán fuerza esas tesis radicales que plantean soluciones violentas. Nosotros no acompañamos esas salidas, pero debemos reconocer una vez más y señalar con toda responsabilidad que a esta situación hemos llegado por responsabilidad directa del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y cuál es el panorama entonces para el último mes del año, para el comienzo de 2019 incluso? Aquí hay que hacer un gran esfuerzo por reorganizar a la oposición, por reunificar a la oposición, por reconstruir esa mayoría electoral que nos dio el triunfo del 2015. El momento electoral del 9 de diciembre es una buena oportunidad, por cierto, porque hay un rumor según el cual el gobierno pretende meter el contrabando de una reforma constitucional el próximo 9 de diciembre o cuando sea. Yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer si el gobierno somete a consideración una reforma constitucional que continúe vulnerando o que agudice la vulneración de los derechos de los venezolanos o que menoscabe los derechos consagrados en la Constitución del 99? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a abstener? La abstención es el camino a la nada. Ahí están los resultados del 20 de mayo, ahí están los resultados de una política errada, siendo la oposición el 85% que rechaza al gobierno, porque aquí hay que decir además que la oposición no solamente son los partidos de oposición, la oposición son todos y cada uno de esos venezolanos que rechazan al gobierno de Nicolás Maduro. Somos mayoría, pero tenemos que ir a votar, tenemos que ejercer el músculo electoral. Las herramientas de los demócratas son el voto y el verbo. Nosotros no acompañamos salidas violentas, pero también hacemos un llamado a la atención a esos sectores de oposición que insisten en tratar de solucionar un error, la abstención del 20 de mayo, con otro error, la abstención el próximo 9 de diciembre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos acompañó Luis Romero, secretario general nacional de Partido Avanzada Progresista, en entrevista a Venevisión. Amigos, hacemos una pausa y ya regresamos con más. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Ricky Martin. El cantante anunció que lanzó una prenda, edición limitada a beneficio de la reconstrucción de Puerto Rico. El boricua compartió en su cuenta de Instagram un video donde informó el lanzamiento de una camiseta para seguir recaudando fondos para la reconstrucción de la isla un año después del paso del huracán María. Este proyecto incluye a sus hijos Mateo y Valentino, quienes pintaron con sus manos la bandera de Puerto Rico. Las prendas estarán en venta hasta el próximo 12 de octubre a través de un link publicado en su perfil. And I asked them to draw the Puerto Rican flag, and today this flag. Seguimos con Meghan Markle. La duquesa vuelve a hacer historia, noticia y protagoniza un nuevo escándalo. La esposa de Harry acudió a su primer acto oficial sola en un carro negro de la corona. Al bajarse, ella cerró la puerta del vehículo y llamó la atención de todos. Meghan fue señalada por romper el estricto protocolo de la familia real británica con esta acción. Sin embargo, no todo fue malo. Su look, como era de esperarse, fue apropiado. Escogió un vestido negro de Givenchy y algunos periodistas lo apreciaron. Una vez más, sorprendió por su soltura y la naturalidad con la que se maneja, pese a llevar tan poco tiempo en el cargo. Y Rihanna fue víctima de un robo en su mansión. Medios internacionales reseñaron que unos sujetos ingresaron en la residencia de Riri en Hollywood Hills. Hasta el momento no se conoce si los delincuentes lograron escapar con algo del botín, pero el incidente se suma a otros robos que se han producido en la lujosa zona en los últimos meses. La policía de Los Ángeles informó que los vecinos de la cantante fueron quienes alertaron a las autoridades y vieron huir a los delincuentes en un vehículo plateado. Por el momento continúan con la investigación y esperan dar con el paradero de los responsables.
cerramos con la dupla conformada por el intérprete venezolano Nelson Arrieta y la actriz Norquis Batista. Ellos grabaron un nuevo videoclip para el tema Baila Pegado Conmigo. El material narra una historia de aventura y complicidad entre ambos artistas. El cantante presenta este promocional luego del éxito de temas como Besas También, Solo por Ti y Tan Sencillo. Baila conmigo, baila pegado conmigo, siento que te necesito, que este amor es tan bonito. Baila pegado conmigo, quiero perderme en tus ojos cuando estamos pegaditos. Baila pegado conmigo, siento que te necesito, que este amor es tan bonito. Baila pegado conmigo, quiero perderme en tus ojos cuando estamos pegaditos. Baila, baila, baila pegado, baila, nadie lo está notando. Baila, me estoy enamorando de cómo tus ojos me están mirando. Tú te mueves rico para mí, yo me pego fuerte para ti. Con un beso yo me atreví, me viste al cielo al sonreír. Baila pegado conmigo, siento que te necesito, que este amor es tan bonito. Baila pegado conmigo, quiero perderme en tus ojos cuando estamos pegaditos. Bueno, y con este tema sabroso de Nelson Arrieta para el fin de semana, ponemos punto final a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. En segundos, más información en Primer Contacto. Recuerde, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte Ya abrazo. regresamos.